Bueno, podemos iniciar, ¿no? Sí, Eric, Vale, cuando tú ya, gustes. perfecto. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta comisión virtual de esta edición 2024 del Congreso Iberoamericano de Regulación que se lleva a cabo de manera híbrida en la ciudad de Viña del Mar, en la República de Chile, organizado por nuestra universidad amiga y aliada, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad, quien les habla, secretario académico de ACIER, se va a encargar de moderar esta mesa, para lo cual vamos a dar inicio brevemente porque el tiempo es apremia. Y empezamos con la ponencia del profesor Cristian Manuel Silva Romero, que lo presentó. Cristian Silva es magíster en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad de Piura. Es actualmente profesor de Derecho Administrativo en la Universidad San Ignacio de Loyola y ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado. Es autor del libro La Fiscalización Administrativa, publicado en el año 2024 por la editorial Pacífico. Entonces, Cristian, quedas en el uso de la palabra y tienes un plazo de 10 minutos. Muchas gracias, Eric. Qué gusto verte. Buenas tardes a todos los presentes. Qué gusto estar con un panel tan destacado. Bien, para hacer uso eficiente del tiempo que se me ha dado, voy a compartir la PPT sin más. Entiendo que se ve de manera correcta, así que iniciamos. Muy bien. eh, en esta ocasión propuse tocar un tema en relación al uso de una técnica tan antigua, también ya bastante estudiada últimamente, que es la fiscalización administrativa, pero no como una técnica que tenga que ver con la sanción, con la restricción, con el perjuicio económico patrimonial de los ciudadanos, sino como una técnica que podría ayudarnos a conceder, habilitar derechos, otorgar derechos a la ciudadanía. Entonces, em, en esta ocasión, lo que quiero traer a colación, a discusión, es que una vez que se ha superado ese enfoque en el Perú, pasó a partir del año 2016, cuando se introdujo en el tubo de la LPAG este contenido, este concepto de fiscalización administrativa, en el que ya nos alejó del antiguo concepto ligado a la sanción. Antes la fiscalización se entendía como una etapa preparatoria del procedimiento sancionador. El fiscalizador únicamente buscaba pruebas incriminadoras contra el ciudadano, contra el fiscalizado. A partir del 2016 empezó también a realizarse nuevas formas de entender, a entenderse de mejor manera o de distintas maneras la fiscalización. También se llevó al otro extremo. En ese caso también se decía, oye, la fiscalización, ok, no es una forma de preparación de la sanción, más bien la fiscalización sería una forma de educar al ciudadano, de ayudarlo a subsanar las infracciones, a subsanar aquellos injustos administrativos que podría encontrarse. Bueno, pues la fiscalización ni una ni otra, o más bien podríamos decir que es la una y la otra. La fiscalización es una actividad cognoscitiva del Estado que puede servir para sancionar, puede servir también para educar, para informar, para hacer un reglamento, también para hacer una estadística, para fortalecer un registro administrativo. Entonces la fiscalización sí es un instrumento, pero también quiero dar un pasito más, también tiene una finalidad propia, porque si fuera un instrumento para algo más, estaríamos diciendo que solamente es una forma que no tiene una finalidad o una sustancia en sí mismo. Bueno, yo creo que sí tiene una sustancia en sí misma, y la fiscalización, en este caso, esta sustancia de la que hablo es la prevención y la corrección. Mantener el orden de un sector regulado. El ordenamiento jurídico peruano sí lo ha reconocido así, ¿no? Que la fiscalización tiene un enfoque de gestión de riesgos y de prevención y de satisfacción del interés general. Esos criterios están incluidos en el concepto de fiscalización. Entonces, aquella actividad cognoscitiva del Estado, es decir, donde usa los sentidos del funcionario, de la persona que encarna el poder público, utilizado para la prevención y la corrección, es decir, mantener el orden de un sector regulado, configura la actividad fiscalizadora, ni más ni menos. Luego puede servir a otras finalidades, pero la fiscalización es, en sentido estricto, únicamente la actividad cognitiva realizada con los fines preventivos y correctivos. Luego pueden venir más cosas, ¿no? La prevención y la corrección
luego pueden manifestarse en actos administrativos. Pero bueno, eso ya sigue la teoría del procedimiento, no de la actividad material. Como estamos hablando de actividades sensibles, donde el fiscalizador utiliza su nariz, su boca, su olfato, su oído, sus manos, sus cinco sentidos, incluso aparatos tecnológicos. En ese caso estamos hablando de actividad material del Estado, que tampoco ha sido estudiada en nuestro ordenamiento jurídico peruano y también a nivel internacional no es que abunde la doctrina en relación a esto. Bueno, una vez identificados estos puntos claves de inicio, em, el artículo, bueno, ya ha señalado también que la sustancia, o mejor dicho, el componente material de la fiscalización es una constatación de realidad a través de instrumentos tecnológicos como puede ser un sonómetro, un alcoholímetro, etcétera, o a través de los sentidos del funcionario. Entonces, también podemos decir que esta actividad material, sin llegar a ser fiscalización, podría ser usada por el Estado para una actividad habilitante. Y creemos que así lo ha entendido nuestro tubo de la LPAG, aunque lo sigue llamando fiscalización, cuando en el artículo 245.1 dice que las actuaciones de fiscalización podrán concluir en la certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. Bueno, nos preguntamos, ¿habrán algunos casos donde esta certificación o constancia será un indiferente, ¿no? Cuando únicamente declara algo, constata algo que venía sucediendo de tal manera y la fiscalización solamente va a agregar un visto bueno, pero no habilita nada. Pero habrán ocasiones, y aquí yo lo sugiero la incorporación de este nuevo punto de vista en que esa conclusión, esa certificación o constancia realmente pueda habilitar al ejercicio de un derecho, sea el punto de partida, sin necesidad de ir a un acto administrativo en un procedimiento administrativo posterior, luego de 30 días de ida y vuelta de papeles, de subsanaciones, de instrucción, de abstenciones, entre otras cosas que ocurren en el procedimiento administrativo. ¿Por qué más bien no utilizamos la fiscalización con fines de un acta de fiscalización con fin de certificación o constancia de conformidad para actividades donde más bien es el Estado quien tiene interés en comprobar la situación del ciudadano? Esas situaciones existen. Por ejemplo, ¿cuáles son estas? Les pongo el caso de las adecuaciones normativas. Imagínense que yo soy un colegio, una universidad. Imagínense que el título habilitante vence en 2 años. Creo que ya el licenciamiento ya es perpetuo, me parece, no lo tengo muy claro. Pero imagínense que las adecuaciones normativas cambió la norma y ahora hay un nivel de licenciamiento mucho superior, 2.0. Necesito ahora cumplir otras condiciones. Entonces, la administración usualmente lo que hace es ponerme un plazo, ¿no? En 2 años ven, acércate a la administración para poder revalidarte la licencia con estas nuevas condiciones. Bueno, en ese caso, también tenemos el interés, o sobre todo está el interés del Estado en conocer cuál es la situación de esos sujetos regulados en el mercado respecto a estas nuevas condiciones legales, normativas para funcionar. ¿Por qué no nos acercamos en ese caso al ciudadano, a la empresa, para poder adecuarla de oficio, no esperar un procedimiento de parte? Incluso en ese caso la fiscalización podría funcionar como una técnica a favor del ciudadano. Lo mismo podría ser para renovaciones de título habilitante. Ya no adecuaciones normativas, sino renovaciones, ¿no? Ya quedan muy pocas en nuestro ordenamiento jurídico porque casi todos los títulos son a fecha indeterminada, a plazo indeterminado, pero en aquellos sectores donde sí se exigen unas renovaciones, pues la renovación es una situación, como se ha calificado, que hay un amplio interés público y por eso no se está tomando el plazo, la norma supletoria que es el tubo. Entonces, interesa tanto que esa persona renueve o cada cierto tiempo venga a la administración a renovar su licencia, pues ¿por qué no vamos a él? ¿No? Eso también podría ser eh, una buena técnica, una técnica a favor del ciudadano, una técnica de simplificación administrativa incluso. Hay otras actividades, otras circunstancias donde también sería recomendable utilizar esta esta fiscalización certificante, la actualización de datos, por ejemplo, y la ampliación de títulos habilitantes, ¿no? Quiero ampliar eh, mi negocio, quiero aperturar un giro más, quiero ampliar materialmente los ambientes del negocio, etcétera, etcétera, ¿no? En esas ocasiones
nosotros debemos identificar que la fiscalización se parece materialmente mucho a la etapa de instrucción del procedimiento administrativo. Son materialmente lo mismo, son etapas donde la autoridad pública lo que hace es constatar la realidad, constatar y llegar a la verdad material. Entonces, por eso, dada esta semejanza material, no sería raro que en el transcurrir de los años vayamos descubriendo que la fiscalización puede tener igual importancia o hasta mayor eficiencia y eficacia en la tramitación y el otorgamiento de derechos que el clásico procedimiento administrativo. Eso era lo que les quería comentar. Ojalá que haya generado algún tipo de curiosidad. Muchas gracias por su atención y quedo atento si es que hay dudas. Gracias, Eric. Muchas gracias, estimado Cristian, por tu intervención. Perdón, no había prendido la cámara. Bien, continuando con las exposiciones programadas, toca el turno del abogado Luis Felipe Tantaruna. Luis Felipe es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de la maestría en Derecho de la Empresa en la misma universidad y Comercio Exterior, perdón, en la Universidad de Valladolid, España. ¿Estás presente, Luis Felipe? Así es, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la Discúlpame organización. que me atoré. Pero bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a la organización por el espacio para poder compartir el día de hoy algunas ideas relacionadas no solamente a la idea general de la regulación que se vive a través de la administración pública, sino específicamente a un fenómeno muy interesante que es el sistema de eliminación de barreras burocráticas que existe en el Perú. En realidad, lo primero que quisiera hacer mención, dado que este es un congreso en el cual tenemos ideas de todas las latitudes de este extremo del mundo, algo que quiero mencionar es que este sistema o lo que entendemos como concepto de régimen de barreras burocráticas no existe en todo el mundo. De hecho, solo tenemos conocimiento de muy pocos países donde pueda aproximadamente existir la regulación sobre lo que es una barrera burocrática como tal. Y en ese sentido tenemos el caso peruano y el no tan reciente ya Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas creadas en El Salvador. Pero, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de una barrera burocrática? En el Perú, el decreto legislativo 1256 establece que las barreras burocráticas consisten en toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y o cobro que es impuesto por entidad pública y que está dirigida a condicionar u obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, o por otro lado, que pueden afectar a los administrados en la tramitación de los procedimientos administrativos. En principio, podemos como idea general establecer de que las barreras burocráticas en realidad puede entenderse como todo aquello que es resultado propio del establecimiento de una regulación de una actividad. El establecer exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o imponer cobros es en realidad el producto natural de la mayor actividad regulatoria que existe en el mundo. Para eso se regula, por decir así, digamos que es el mecanismo natural. Entonces, entender a la barrera burocrática como concepto particular es primero entender que estamos hablando del producto natural de una regulación, que es el establecimiento de una carga, de una obstaculización en la actividad privada, porque lo que se está haciendo en primer momento es establecer una exigencia, un requisito, una limitación, es decir, estamos estableciéndole un condicionante para su actividad. Sin embargo, para que esta barrera burocrática pueda existir o pueda ser estudiada o analizada, esta tiene que existir materializada. ¿Y cómo se puede saber cuando una barrera burocrática está materializada? Tiene tres medios de materialización reconocidos establecidos en el Decreto Legislativo 256. Actos administrativos, disposiciones administrativas, es decir, la emisión de norma jurídica, y actuaciones materiales. El sistema de eliminación de barreras burocráticas en el Perú es un control de eficacia. ¿Eso qué quiere decir? Ordena la inaplicación de la medida cuando se detecta que ésta debe ser eliminada por parte del sistema de barreras burocráticas del Perú. Esto es un control de eficacia, no es una incidencia sobre la validez del acto administrativo, del reglamento de disposición administrativa. Esto lo diferencia o trata de diferenciarlo de forma estructural de los controles judiciales que pueden existir o de los mecanismos por medio de garantías constitucionales.
La idea de que se realice este control en sede administrativa parte de la idea de que cuando se hace una reclamación, una denuncia de eliminación de barreras burocráticas en Perú, esta no constituye una vía recursiva al estilo de una apelación o de una reconsideración. Es en realidad y se entiende más como un mecanismo alternativo en materia de actos administrativos y disposiciones administrativas que pueden ser reglamentos aprobados por un decreto supremo, ordenanzas municipales y regionales, acuerdos de consejo directivo que aprueban reglamentos como por ejemplo los organismos reguladores cuando establecen los reglamentos de protección o que establecen condiciones a las empresas prestadoras de un servicio público. En ese sentido, el mecanismo de la eliminación de barreras burocráticas en el Perú es ejercido a través de una entidad pública que es el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. Forma parte de sus actividades matrices, en la cual el punto de partida para el inicio de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es en lo que podemos denominar su primera instancia, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que actúa como órgano que determina si es que existe la imposición de una barrera burocrática y cómo ello ordenar su inaplicación. Y si se quiere hacer un cuestionamiento a la decisión de la comisión, se recurre vía recurso de apelación a la sala de eliminación de barreras burocráticas del INDECOPI. Ahora, requisitos, condiciones, mejor dicho, de cumplir una barrera burocrática para poder ser inaplicada en el régimen peruano. Lo más importante es que esta barrera burocrática debe ser declarada ilegal o carente de razonabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no toda barrera burocrática per se entiende como una imposición negativa. Es decir, no toda barrera burocrática es negativa para el desarrollo de una actividad económica. El hecho de exigirle a una empresa contar con una licencia de funcionamiento para poder operar no es por sí mismo una exigencia negativa. Se vuelve negativa y requiere ser inaplicada en el momento en el que cumpla con dos condiciones, o que esta exigencia devenga en ilegal o que sea carente de razonabilidad. ¿A qué nos referimos con que una barrera burocrática sea carente de razonabilidad? A que esta medida sea arbitraria, es decir, que no responda a un problema público, o que sea desproporcional, es decir, que no tenga una correcta correspondencia entre el problema que está atacando y la medida que ha sido utilizada para atacar dicho problema. Entonces, esta es la condición que debe cumplir una barrera burocrática para poder ser inaplicada. Y por otro lado, también debe encontrarse fuera de los supuestos excluidos para la aplicación del decreto legislativo 1256. Existe un listado específico en la norma la cual establece cuáles son los supuestos en los que existe la imposición de una exigencia, limitación, requisito, cobro, pero que no va a ser analizada por el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas por diversos motivos que vamos a pasar a detallar un poco más adelante. Y finalmente, hay un condicionamiento muy especial para que se pueda realizar el análisis de carencia de razonabilidad de las medidas, y es que se requiere que el denunciante, la persona que va a iniciar el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, presente indicios suficientes de carencia de razonabilidad. ¿Qué queremos decir con indicios? Lo vamos a explicar un poco más adelante. Quiero que se quede claro la idea de que la barrera burocrática para poder ser aplicada tiene que cumplir con ser ilegal y o carente de razonabilidad. Eso se explica muy por sí mismo en cuanto a cómo analizamos el tema de la ilegalidad, pero en la carencia de razonabilidad lo vamos a explicar un poco más a detalle. Ya tenemos algunos de los supuestos que están excluidos de ser conocidos, como el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas del 1256. Primero que nada, que no se puede establecer una denuncia por barreras burocráticas si es que ésta está establecida por medio de ley u otra norma con rango de ley, en ejercicio de una función legislativa. Por ejemplo, no sé, la exigencia de contar con un permiso sanitario, de contar con una autorización sectorial, si está establecido por medio de ley o norma con rango de ley, como un decreto legislativo, un decreto de urgencia, no puede ser materia de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Lo mismo sucede en el caso de que cuando la barrera burocrática está contenida en un contrato público o en un procedimiento de selección o en el marco de un procedimiento de selección, llámese a través de las bases, llámese a través de documentos de gestión interna. Si está en el marco de la creación de un contrato o en el propio contrato, no puede ser conocido por el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas.
Como tercer punto tenemos las omisiones e inacciones o cualquier inactividad realizada por la administración pública. ¿Y esto por qué? Porque como lo mencionaba anteriormente, para que una barrera burocrática pueda ordenarse su inaplicación, esta tiene que estar materializada en un acto administrativo, en una disposición o en una actuación material. El concepto de omisión o inacción parte de la idea de que no existe una materialización y en ese sentido escapa de los alcances del sistema peruano. Sin embargo, recientemente en una última modificación que se dio a la norma, se ha permitido de que pueda establecerse omisiones o inacciones como barreras burocráticas, siempre y cuando no exista un supuesto en el cual esto pueda solucionarse con los mecanismos del silencio administrativo u otros análogos, como por ejemplo la aprobación automática o el régimen de denegatoria ficta que está reconocido en algunos ordenamientos especiales como en la contratación pública o el régimen tributario. Entonces, en principio, este punto C es todo un tema de debate muy aparte, entendido de cómo se puede admitir a análisis una acción, una omisión, una inacción, si es que no cuenta con un medio de materialización, cómo se ordena la inaplicación de este tipo de medidas. Ese es un punto de discusión muy aparte. Creo que ahí cuando se dio la modificación del 1256, tenía que reconocerse también las facultades de la comisión o de la sala de eliminación de barreras burocráticas para poder ordenar a las entidades públicas el realizar las labores que no estaban cumpliendo. Y esa competencia propiamente no existe. Entonces es allí donde podemos apreciar un problema en cuanto al régimen de las omisiones como barreras burocráticas. Por otro lado, también nos pueden ser materia de conocimiento por el procedimiento de barreras burocráticas las declaraciones de nulidad de un acto administrativo por motivos de debido procedimiento o cuando se trate de un acto sancionador, entendido de que estos tienen su propia vía recursiva, que son los recursos de apelación como tal y los procesos contenciosos administrativos cuando correspondan. Sin embargo, estos pueden ser aceptados, estos actos administrativos que declaran la nulidad y que imponen sanciones, pueden ser aceptados como medio de prueba para demostrar que existe una barrera burocrática. Un claro ejemplo puede ser que se me imponga una sanción por no renovar una licencia de funcionamiento cuando las licencias de funcionamiento tienen vigencia indeterminada. Si soy sancionado porque no cumplí con la barrera burocrática que reviene en ilegal, la sanción como tal no es una barrera burocrática, pero el acto administrativo sancionador puede ser usado como medio de prueba para demostrar la existencia de la barrera burocrática. Y para finalizar la exposición, quiero centrarme en una pequeña discusión que es sobre el concepto de indicios suficientes de carencia de razonabilidad. ¿Cómo funciona esto? En el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, cuando uno inicia con una denuncia y la medida es declarada legal, para poder ordenar su inaplicación, tiene que pasar ahora por el análisis de carencia de razonabilidad, pero no es automático. La ley establece que el denunciante tiene que presentar algo llamado indicios suficientes. Y ese es el problema, porque el establecimiento de los indicios involucra que el denunciante tiene un conocimiento previo o mínimo del análisis realizado por la entidad al momento de tomar la decisión. Sin embargo, no lo tiene. La información del procedimiento para tomar la decisión regulatoria que materializa en una barrera burocrática, lo tiene la entidad, no lo tiene el denunciante. Entonces, este es el problema. Tampoco la ley establece una definición de indicios y tampoco establece una diferencia entre los argumentos de carencia de razonabilidad y los indicios de carencia de razonabilidad. Siendo ello así, nos encontramos frente a algunos problemas, como que es el hecho de que si no se presentan indicios suficientes de carencia de razonabilidad, la medida, por más que sea carente de razonabilidad y que la entidad lo sepa porque puede que no haya realizado ningún análisis de control de calidad regulatoria, va a seguir surtiendo efectos, únicamente porque el denunciante no presentó esos indicios. La carga, a mi parecer, ha quedado invertida en ese caso. Y ese es un tema que está pendiente en la futura evolución del análisis que se debe de realizar en el procedimiento de barreras burocráticas. Eso sería todo en mi parte. Muchas gracias a la organización. Muchas gracias, Luis Felipe, por tan interesante ponencia. Bastante importante conocer el marco regulatorio de las barreras burocráticas, sobre todo en el caso peruano, donde hay mucho trabajo aún por hacer. Muchas gracias, Luis Felipe, y felicitaciones. Seguimos ahora con la ponencia de José Gonzalo Bringas Aceijas,
José Gonzalo es abogado con una segunda especialidad en Derecho Ambiental y Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente cursa una maestría en Derecho Administrativo en la misma universidad y se desempeña como especialista legal transversal en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, donde contribuye en temas de derecho ambiental y recursos naturales. José Gonzalo, tienes un lapso de 10 minutos para poder desarrollar tu ponencia y bienvenido a CIAR. Buenas tardes, Seri. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias a la organización de CIER por haberme permitido participar con esta exposición. Bien, voy a comenzar brevemente con una pequeña introducción respecto a este sistema de seguimiento satelital y esta fiscalización de la pesca artesanal marítima en el Perú, para luego dar paso a unas breves reflexiones sobre su regulación. Digamos, solamente como contexto, en el Perú hay que considerar que la pesca marítima está clasificada en 3 categorías: artesanal, menor escala y mayor escala. Dentro de la artesanal identificamos embarcaciones con dimensiones menores, hasta 15 metros de eslora, que tienen un predominio de trabajo manual. Dentro de las otras 2 categorías, la de menor escala y la de mayor escala, lo que nos diferencia son las dimensiones de la embarcación. Y también hay que considerar el tipo de artes y aparejos que emplean, ya que mientras las embarcaciones de mayor escala pueden operar a lo largo del dominio marítimo nacional, que está dentro de las 200 millas, las embarcaciones de menor escala y artesanal, si bien se podría pensar que por sus dimensiones operarían cerca a la costa, en la práctica, al estar limitadas solamente por las dimensiones, ello no impide que puedan contar con motorización suficiente para poder llegar a faenar dentro de todo el dominio marítimo nacional o incluso fuera de él, como vamos a ver. Pero es importante considerar también que la regulación vigente establece que las primeras 5 millas, es decir, la zona donde se produce la mayor interacción entre la luz solar y nutrientes del mar y hay una mayor diversidad de recursos, se encuentra dentro de las primeras 5 millas, es decir, la zona más cercana al litoral, y está reservada esa zona para la flota artesanal y de menor escala. Está prohibida la pesca de mayor escala. Y aquí va a jugar un rol muy importante en la organización satelital. Vamos a... Bien, continuamos. Brevemente, un poco para aproximarnos al marco vigente, la evolución histórica de la fiscalización satelital parte del diseño de los lineamientos de política pesquera del año 96, donde con el marco constitucional del año 93 nos había establecido un Estado social que regulaba el aprovechamiento de recursos naturales, pero no establecía una reserva exclusiva a favor de un determinado sector, sino que se regulaba el acceso. Se estableció que para visualizar o para realizar un seguimiento eficaz de la regulación pesquera, se tenía que poner en marcha estos sistemas de control automatizado. Y este sistema de control automatizado devino durante un contexto climático adverso, con el fenómeno del Niño del año 1997 al 98, que puso bajo grave tensión a los principales recursos de la industria pesquera nacional, se abrió el marco legal, o sea, se abrió paso el marco legal del CISESAT, este sistema inicialmente llamado de control satelital y actualmente llamado de seguimiento. Eso en las siglas. Este sistema de seguimiento, como vamos a ver, sirve tanto para seguir la distribución de las flotas pesqueras, para generar información tanto para la investigación pesquera, como también para el control y la seguridad de las aguas nacionales. Es decir, es una información que sirve no solamente para la extracción de recurso hidrobiológico, sino también para su estudio y seguimiento, en base al cual luego se pueden imponer o adecuar las normativas vigentes en pesquería, pero también para el seguimiento y las medidas de control y seguridad a cargo de la Marina de Guerra. Estos son los 3 actores principales que interactúan con este seguimiento satelital de parte del Estado peruano. Posteriormente, ya en el marco de la implementación, entre el año 98 y 2001, se implementa la obligación de contar con este seguimiento satelital para toda la flota de mayor escala, recordemos, que eliminan las mayores dimensiones, y entre el año 2002 y 2003 se implementa como obligación para la flota artesanal únicamente que extrae anchoveta por 2 razones. Primero, por la capacidad económica de la flota, ya que el anchoveta es un producto que genera una mayor cantidad de divisas, y en segundo lugar, por la necesidad de
vigilar con una mayor eficacia este recurso que en cierta medida ha sido de los más importantes para la pesca y sigue siendo uno de los más importantes para la pesca. Ya en una segunda etapa, entre el año 2001 y 2022, se va expandiendo la implementación de este seguimiento satelital de la flota de mayor escala a la flota de la menor escala. Es decir, estamos hablando de embarcaciones en dimensiones menores, pero que tiene equipos ya de pesca muy modernos, que pueden tener, por ejemplo, redes de cerco, que pueden emplear redes de arrastre, que pueden hacer líneas, que quieren emplear grandes, muy extensas redes de pesca, para capturar recursos regulados, como por ejemplo, acá estamos mencionando los años en los cuales se estableció la obligación. Estos tienen obligaciones diferentes y diferentes. El bacalao de profundidad, la merluza, jurel, el caballo, anguila y atún. Posteriormente, en una etapa, y acá ya terminamos con esta revisión histórica, en el año 2017 se inicia un proceso en el cual el Estado peruano ya busca que el CIGESAT sea obligatorio para todo tipo de flotas, incluyendo la artesanal, que digamos puede ser la más diversa, la más amplia y tal vez la que se interactúa más el ciudadano de a pie y la que tiene la mayor parte de los productos de consumo fresco. Si bien algunas flotas ya, por ejemplo como la POTA, la que era administrada por flota artesanal, ya tenía la obligación desde el año 98, y en el litoral de Tumbes, al norte del país, se estableció la obligación de que toda la flota artesanal que operaba cerco en esa región tenía que contar con el seguimiento en el año 2011. Es recién en el año 2017 cuando, tras un largo proceso de acuerdo de conversaciones con el sector artesanal, se establece que las flotas artesanales que extraían recursos, digamos, a lo largo del ámbito nacional, del dominio marítimo nacional, como son la merluza y el perico, esas flotas debían incluir una implementación gradual de CIGESAT, lo cual va a ser una implementación no solamente normativa, sino también en la práctica las flotas han llegado a acreditar este mecanismo de seguimiento. Y por último, el año pasado han habido un par de modificaciones, tanto en la normativa de formalización pesquera como a la Ley General de Pesca, que establece que esta obligación va a ser aplicable para el resto de las flotas artesanales. La implementación va a ser gradual, pero estamos hablando de unas 2.500 embarcaciones que todavía estarían pendientes de formalizar, en conjunto con las aproximadamente 3.000 a 3.000 que ya cuentan. Ahora bien, pasando esta revisión histórica, ¿en qué consiste en sí este sistema de seguimiento satelital? Consiste en una serie de equipos que son previamente autorizados, con los requisitos y especificaciones técnicas que establece el Ministerio de la Producción, que han variado con el paso del tiempo, y el Ministerio de la Producción regula tanto los contratos como un convenio de cabal cumplimiento de estas obligaciones entre el titular de la embarcación pesquera, el armador pesquero, y esos proveedores privados, estos equipos de seguimiento. Esta obligación de contar con estos equipos es para todo tipo de flota extranjera, y para la flota nacional, como ya hemos realizado extensamente, hay una implementación gradual y se regulan por parte del Ministerio de Producción las obligaciones para los armadores y para los proveedores. Ahora bien, para ya ir cerrando, hay un régimen de sanciones particular. En algunos casos se le ha denominado mixto, mi opinión personal es que son conceptos distintos hablar de una sanción de otro tipo de requisitos para realizar la actividad. Y también hay una discusión sobre si hay una responsabilidad objetiva, lo cual en mi opinión tampoco aplica, ya que la responsabilidad objetiva en el ordenamiento jurídico peruano tiene que estar establecida expresamente por ley, como sucede, por ejemplo, en la normativa de General del Ambiente. Pero no sucede esto para la normativa de la Ley General de Pesca, los recursos hidrobiológicos. Ahora, ¿por qué se dan estas dos discusiones? Primero, porque, por ejemplo, si una embarcación que debe estar obligada a contar con CIGESAT realiza la actividad pesquera sin ese equipo, la sanción es que le decomise la pesca y le ponga una multa. Pero hay una consecuencia, que es que el CAPI le va a impedir el zarpe. Esta consecuencia no está considerada ni está contemplada como una sanción en la normativa, pero algunas opiniones han intentado argumentar que esto podría ser una régimen de sanción mixto. Y avanzando en la exposición, en los últimos puntos del PPT, podemos ver que hay casos donde la fiscalización consiste en que el titular cuente con el equipo de seguimiento satelital activo a lo largo de sus actividades e incluso cuando está en puerto. Y si es que lo desactiva o si es que no comunica su avería, desperfecto, o que va a pasar a reparaciones y el equipamiento va a tener que apagarlo,
se le va a imponer una multa. Pero esto implica que estamos ante una responsabilidad objetiva, tampoco, ya que se tiene evidentemente que realizar análisis de causalidad. Y para ello, si bien va a tener un valor muy importante el registro de posicionamiento satelital que cuenta el Ministerio de Producción, el administrado va a poder, evidentemente, contraponer sus argumentos y, eventualmente, en caso sea posible, desvirtuarlos. Finalmente, entre los retos a futuro, encontramos que hay dos grandes problemas. Uno es el incremento de estándares, que incluyen, por ejemplo, la necesidad de que estas embarcaciones, estos tipos de flotas nacionales, los tres tipos, cuenten con seguimiento satelital, pero también se vaya implementando un registro del tipo de captura que realizan. Es decir, el correcto manipuleo, que por ejemplo implique el respeto de las especies que pueden no ser objeto de captura, pero que de repente son atrapadas en medio de la actividad y que hay ciertos protocolos para liberarlas. Por ejemplo, delfines, tortugas. Ya se cuenta con mecanismos, pero como parte de los retos tecnológicos, se está evaluando la posibilidad de implementar mecanismos de seguimiento de cámaras, puede ser incluso tal vez fiscalización apoyada a través de drones, con ciertas limitantes que pueden existir, ya que esta actividad se fiscalizaría en el mar, aprovechando el posicionamiento satelital que da la embarcación. Y en segundo lugar, hay un problema que ha tenido cierta notoriedad en los últimos meses, en Perú al menos, vinculado a la fiscalización satelital de las flotas extranjeras que ingresan a aguas nacionales, pero no ingresan con una solicitud de autorización para realizar pesca, sino que ingresan para solicitar la reparación de sus actividades pesqueras. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu ponencia tan interesante, en verdad, respecto de los temas que has abordado el día de hoy. Y siguiendo con nuestro programa, sería el turno ahora de Stephanie Blas. Stephanie es máster en análisis económico del derecho y políticas públicas por la Universidad de Salamanca y es egresada en la maestría de regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras por la Universidad del Pacífico. Tiene una amplia experiencia en las áreas de regulación de servicios públicos, derecho administrativo, calidad regulatoria y APPs. Actualmente se desempeña como abogada especialista en el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones OCIPTEL y ha laborado además en la Agencia de Protección de la Competencia de la Propiedad Intelectual Indecopi y de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Lima, CEAPAL. Stephanie nos va a hablar sobre la evolución de la calidad regulatoria del sector telecomunicaciones en el Perú, orígenes, avances y agenda pendiente. Stephanie, bienvenida a esta edición del Congreso 2024 de ACIER. Quedas en el uso de la palabra por un lapso de 10 minutos. Hola, ahora sí. Adelante, Bien, Stephanie. gracias. Gracias, Eric. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador del 18º Congreso Iberoamericano de Regulación por permitirme este espacio. Es la segunda oportunidad que tengo el honor de estar aquí y en esta oportunidad de manera virtual. Bien, definitivamente el sector telecomunicaciones es complejo, dinámico y se encuentra en constante evolución, impactando de manera positiva en el bienestar de los usuarios. En ese sentido, la calidad regulatoria resulta trascendental en el ejercicio de la función normativa de las autoridades competentes. En esta oportunidad abordaré los orígenes, los avances, así como la agenda pendiente que a mi criterio tiene pues el organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCITEL. Bien, en estas dos imágenes podemos apreciar escenarios sumamente distintos, ¿verdad? De hecho, en 1970, en mi país, Perú, solamente el 40% de las llamadas se concretaban. Asimismo, en 1990, el índice de penetración era sumamente bajo. De hecho, solamente 2 de cada 100 hogares de Lima tenían acceso a la telefonía fija. E inclusive el costo de instalación por línea residencial oscilaba
entre $1.500 a $1.000, lo cual ese costo era demasiado elevado y por lo tanto repercutía de manera negativa en la expansión del servicio público. Ahora el panorama es totalmente distinto, pues en el país, Perú, existen ya más de 41 millones de líneas móviles, lo cual impacta de manera positiva en la tasa de acceso de los hogares al servicio de telefonía móvil, incluyendo, por supuesto, las áreas rurales. Bien, lo cual resulta significativo para transformar vidas y definitivamente contribuir directamente con el cambio social. Pero ¿cuáles fueron los orígenes? Ciertamente, el OCIPTEL ha sido creado en 1991, pero es recién en 1994, a partir de su primer consejo directivo, que entra en funciones. Y de hecho, el OCIPTEL, como encargado de regular el comportamiento de los agentes y las relaciones entre ellos, ha emitido normas sobre distintas temáticas: usuarios, tarifas, supervisión y fiscalización, competencia y acceso, solución de controversias y solución de reclamos. Y es a partir de 1994 que el OCIPTEL emite todo un marco normativo de atención a los usuarios, así como también un marco normativo orientado a promover la competencia en el sector regulado. Pero ¿cuáles son los principios de acción del OCIPTEL? Uno definitivamente totalmente importante es la transparencia. De hecho, todas las decisiones regulatorias y normativas se encuentran debidamente motivadas. La política de transparencia del organismo regulador data desde 1994 y es que existen diversos proyectos normativos que han sido debidamente publicados para conocer las necesidades e inquietudes de los agentes regulados. Y esa retroalimentación definitivamente enriquece el proceso regulatorio. De otra parte, la actuación basada en análisis costo-beneficio, todas las decisiones del organismo regulador se encuentran debidamente evaluadas en función a los impactos, a los efectos de los mismos. De mismo modo, el análisis de las decisiones funcionales, y es que todas las decisiones por parte del organismo regulador tienen diversos frentes: tarifas, usuarios, supervisión y fiscalización, solución de controversias, entre otros. Y todos ellos deben tener una armonía entre sí. Y el principio de eficiencia y efectividad se encuentra de que todas las decisiones tienen que estar orientadas a finalmente lograr los objetivos al menor costo posible. Los avances. 3 puntos importantes quisiera destacar esta tarde. En primer lugar, el organismo regulador ha emitido el Manual de Técnica Normativa en el año 2016. Y este Manual de Técnica Normativa es sumamente relevante en el ejercicio de la función normativa del organismo regulador, porque a través de él se trató de uniformizar la elaboración de las normas con carácter general emitidas por el Consejo Directivo. Este manual de técnica normativa contiene todas las disposiciones, desde cómo formular la norma, la estructura de la misma, la redacción, la matriz de comentarios, los formatos los mismos, así como también algo sumamente importante en este proceso de calidad regulatoria, que es la exposición de motivos, que contenga el análisis de necesidad y viabilidad. Bien, buscar realmente el objetivo de la propuesta normativa, el análisis costo-beneficio, identificando los impactos y los efectos de cada propuesta normativa emitida por el organismo regulador, y también el análisis del impacto de la vigencia de la propuesta normativa respecto de otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Posteriormente, y es algo muy relevante de destacar, que de acuerdo a la OCDE, es de que el OCIPTEL ha sido pionero en el ejercicio de la calidad regulatoria conjuntamente con el Estado peruano. Recordemos que en el año 2016 se emitió el decreto legislativo 1310, a partir del cual se obliga a todas las entidades del sector público a realizar el análisis de calidad regulatoria respecto a sus procedimientos administrativos. Asimismo, posteriormente, ya en el año 2018, se emite el decreto legislativo 1448, a través del cual se
crean instrumentos de mejora regulatoria tales como el análisis de impacto regulatorio ex ante, el análisis regulatorio ex post, la consulta temprana, entre otros. Y es a partir de ahí de que el OCIPTEL emite estos lineamientos de calidad regulatoria en el año 2018 con el objetivo de fortalecer la buena gobernanza y la mejora de la política regulatoria en el ejercicio de su función normativa y su regulación de precios. El manual de la declaración de calidad regulatoria contiene el objetivo de la declaración de calidad regulatoria, definir claramente el problema, identificar el problema, delimitarlo, encontrar las evidencias del mismo, conocer el objetivo real y específico de la intervención, el análisis de las alternativas disponibles, entre ellas efectivamente evaluar si es que intervenimos o no, la aplicación de la solución seleccionada, la difusión de la normativa, esto es que haya sido previamente todos los proyectos normativos publicados para conocer las inquietudes o los comentarios de los interesados y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Posteriormente, es importante destacar que en mi país ya contamos con una ley de mejora de calidad regulatoria desde el año 2023 y es por ello de que OCIPTEL ha emitido ya los lineamientos de mejora regulatoria. Bien. Aquí solamente estos lineamientos de mejora regulatoria solamente están enfocados al ejercicio de la función normativa. Ya no se regula el tema de la regulación propiamente de los precios, esto de las tarifas, porque en realidad establecer unas tarifas tope no tienen que estar sujetas a un análisis de impacto regulatorio, sino que son como resultado de la propia evaluación del mercado. Bien. Es por ello de que se excluye los procedimientos de fijación, revisión de tarifas y cargos de interconexión. Estos lineamientos de mejora regulatoria también comprenden los mismos acápites de la Declaración de Calidad Regulatoria, pero adicionalmente estos lineamientos de mejora contienen otros instrumentos, tales como la consulta temprana, el análisis ex post, ¿no? Y entre los antecedentes se recoge también, pues, la consulta temprana para conocer efectivamente las necesidades de los agentes regulados. Un punto importante de destacar en todo este proceso de mejora regulatoria es de que de 2016 al 2024 se han aprobado 55 normas y la mayoría de estas se encuentran basadas en un análisis multicriterio. Casi el 71% de este grupo de normas han sido emitidas a través de este método de aplicación. Bien, ¿cuál es la agenda pendiente? En realidad, y a mi criterio, eh, la agenda pendiente del organismo regulador de telecomunicaciones son 3 puntos que deben ser considerados. Uno es continuar con la simplificación regulatoria, y es aquí que quisiera destacar que ya a partir del año 2018, el OCIPTEL eh, instauró mesa de trabajo con el objetivo de revisar toda la normativa. Bien, ha habido un avance significativo y es por ello de que desde la evaluación de las normas vigentes hasta el año 2020, se ha logrado reducir un 33% del stock normativo emitido por este organismo regulador y que definitivamente es un paso hacia adelante. Sin embargo, es necesario continuar con este proceso de simplificación regulatoria, emitir normas más simples y evaluar efectivamente la necesidad de continuar con alguna regulación que efectivamente ya puede estar desfasada por el tiempo o que ya ha cumplido su finalidad. De otra parte, debemos seguir impulsando la ejecución de consultas tempranas. De hecho, hasta este año solamente se han realizado 5 consultas tempranas y se espera que el organismo regulador siga con esta práctica que resulta
positiva para enriquecer todo este proceso regulatorio. De otra parte, es realizar mayores análisis de impacto regulatorio ex post. De hecho, solamente se han realizado 2 análisis de impacto regulatorio ex post, uno relacionado a normativa de reclamos y otro sobre normativa vinculada a servicio de telefonía fija. Y hoy por hoy, según la agenda regulatoria, existen 2 análisis de impacto regulatorio ex post, uno vinculado a normas de contratación y otro vinculado solamente a empoderamiento del usuario. Resulta interesante, ¿sí? Es un paso significativo, pero considero de que deben realizarse mayor énfasis en este instrumento de calidad regulatoria. Por último, y no menos importante, es de que recién este año, en agosto, se ha instaurado un grupo de trabajo con el objetivo de emitir una nueva ley que regule las telecomunicaciones en el Perú. Definitivamente este es un avance significativo porque este grupo de trabajo va a estar orientado a evaluar las disposiciones, medidas que tengan por objetivo finalmente pues la emisión de esta ley de telecomunicaciones en Perú y definitivamente encontrar disposiciones que resulten más acordes a nuestro propio contexto. Eso es todo, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Bien, muchísimas gracias, Stephanie, por la presentación, por tu participación en esta edición del Congreso de ASIER. Bien, siguiendo con nuestro orden de exposiciones, toca el turno de Jorge Alvarado Aldana. Jorge Alvarado es miembro de la plenaria de ASIER por la República del Perú. Además de ello, es asociado senior en 4 casas abogados en las áreas de Derecho Administrativo y Regulatorio. Es titular de un máster en Derecho de los Sectores Regulados por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además de ello, ha escrito diversos artículos, entre los que puede destacar el contrato de suministro en el mercado libre de electricidad, nociones generales y apuntes para su entendimiento del año 2020 y agua y saneamiento en el Perú, estado, retos y reflexiones del año 2021. Jorge nos hablará esta tarde sobre las Smart Grids, beneficios y desafíos. Así que Jorge, te dejo la palabra por el tiempo de 10 minutos y bienvenido a esta edición número 18 del Congreso Iberoamericano de Regulación. Creo que se me escucha ahí. Sí, se te escucha. Ok, profesor Ericúa, muchas gracias por la introducción. Un saludo a todos mis colegas en esta mesa y por supuesto a quienes nos están viendo. Un agradecimiento a la organización, a la universidad y por supuesto a CIER por este nuevo congreso, esta nueva edición de este congreso, que siempre reúne a los más destacados profesionales, académicos y abogados. Y qué mejor este año con un tema tan interesante como es la innovación, la tecnología y por supuesto su impacto en la regulación y en las plataformas diversas a través de los cuales o a través de las cuales se ejercen facultades administrativas, se prestan servicios, se benefician a los usuarios. Llamando la atención de abogados y otros profesionales en el estudio y la discusión de estos temas, ¿no? En esta oportunidad yo tengo el gusto de hablar de Smart Grids, un tema muy innovador en nuestra región que tiene algo de tiempo más de estudio en Europa, pero que ya empieza a explorarse en algunos proyectos en Latinoamérica, ¿no? Lamentablemente, en nuestro caso, en Perú, no es un área, no es un espacio muy estudiado, pero existen iniciativas
que ponen este tema sobre la palestra, sobre la vitrina y que nos obligan a quienes nos dedicamos a la regulación, a la prestación de servicios públicos, quienes estamos vinculados a las industrias reguladas, a estudiarlo y a conocer de qué se trata, qué es lo que nos trae la tecnología en la prestación de servicios públicos, principalmente en los sectores energéticos y de telecomunicaciones, y cómo esto puede tener un impacto, beneficiarnos, desafiarnos hacia futuro. Yo quiero empezar mencionando algunas referencias puntuales sobre cómo es que ya algunas empresas prestadoras de servicios eléctricos como son Iberdrola o Endesa en Europa empiezan a interesarse por la digitalización de sus infraestructuras, de sus redes, tanto para el transporte como para la distribución de electricidad. Y, por supuesto, también cómo es que los medios, las consultoras y empresas vinculadas a las redes, como es Telefónica, toman interés también, ¿no? Dos son los proyectos pioneros en España que yo quisiera tomar como referencia. El primero de ellos es el proyecto STAR, que es un sistema de telegestión y automatización de la red de distribución, que supuso una inversión de 2.000 millones de euros y que involucró cambiar contadores analógicos o los contadores tradicionales, medidores eléctricos, por contadores inteligentes, que introdujo, y esto a propósito de lo anecdótico es ilustrativo porque lo que hace es poner en nuestras narices los beneficios que obliga la tecnología a introducir en la prestación de servicios, puntualmente el eléctrico en este caso. ¿Qué supuso el cambio o por qué fue interesante y útil el cambio de estos contadores inteligentes? En primer lugar, porque introdujeron la telegestión, lo cual supone poder controlar y administrar la medición de forma remota, cosa que con los medidores o contadores analógicos no se podía hacer. La automatización, que supone identificar potenciales averías en el transporte de la electricidad o en la distribución, según hablemos de redes de transmisión o distribución. Y, por supuesto, tanto para el concesionario, para el prestador del servicio público, como para el regulador, una posibilidad de supervisión. Esto es, 3 herramientas nuevas que con la tecnología anterior, con la infraestructura eléctrica anterior, no eran posibles y que, por supuesto, hacía una diferencia en la calidad del servicio, en la economía del cliente, en la economía del propio prestador del servicio y elementos de ahorro, sin duda alguna. Otro proyecto es el Smart City de Málaga. Esta tiene una escala todavía de mayor alcance. Además de reemplazar los contadores analógicos de los que hablo, con los beneficios que también ya destaqué, este proyecto, que de hecho ya está implementado, incluía generación distribuida. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en los proyectos ordinarios, en donde la generación está en un punto del sistema eléctrico, que es desde donde se transporta la electricidad a un centro de consumo, la generación está precisamente distribuida a lo largo del sistema eléctrico y eso permite que el flujo de la electricidad que se genera vaya en otro sentido, ¿no? Además incluye baterías que permiten el almacenamiento de la energía, cosa que tampoco que hasta la incorporación de los smart grids, de las redes inteligentes, solamente era posible a través de pilas o baterías de menor escala. Estas ya son baterías de una mayor escala que permiten almacenamiento eléctrico en distintos puntos de una ciudad, digitalizada, por supuesto, y que permiten de ahí aprovechar la electricidad que se almacena. En este caso, era utilizado este almacenamiento para energía
para carga de vehículos y para alumbrado público, ¿no? A diferencia, nuevamente, de las redes que van de los centros de producción a los puntos de consumo, discurriendo por todo el sistema eléctrico, en este caso se aprovechan puntos concretos en donde se almacena la electricidad. Eso nuevamente nos genera beneficios, la eficiencia, ahorro de energía y sin duda, y algo muy importante, reducción de emisiones de CO2, descarbonizando la industria eléctrica. Entonces, claro, estos proyectos son anecdóticos, ilustrativos, como mencionaba, y nos abren un panorama que nos obliga, como iniciaba en la exposición, a entender de qué hablamos, qué cosas son estos smart grids que suenan tan beneficiosas o redes inteligentes. Como se podrá presumir o se podrá haber adelantado de la exposición que daba respecto a las presentaciones anteriores, se trata de tecnologías nuevas, innovadoras, que se adecúan a la infraestructura eléctrica preexistente, permitiendo el flujo bidireccional, pues, no solamente de un sentido del centro de producción al centro de consumo, sino en sentido bidireccional de electricidad, pero no solamente de eso, sino también de información, porque a través de esas redes tanto el prestador del servicio como el regulador y el propio usuario tiene la posibilidad de conocer cuál es el consumo, de qué forma puede ahorrar en su consumo y además transportar información relacionada al propio funcionamiento operativo del sistema eléctrico, de las plataformas y las redes que son aprovechadas para la prestación de estos servicios, ¿no? Y precisamente a eso me refiero cuando claro, se suscribe, se explica en la diapositiva que integra tecnología de la información, permitiendo el monitoreo, el control de la red y la medición avanzada. Las herramientas son contadores inteligentes, sensores digitales, unidades de generación distribuida, como ya lo explicaba, baterías, vehículos eléctricos, bases de datos, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios? También los adelantaba, pero ahora los agrupo según temas. En cuanto a lo tecnológico, evidentemente esta tecnología es de lo más actualizada, otorga una fiabilidad a la red y permite la optimización de la infraestructura eléctrica, su gestión digitalizada de forma remota. No es necesario trasladar capital humano para que se resuelvan averías o se hagan lecturas, y eso pasa ya a destacar entre los beneficios económicos, como lo son la reducción de la fuerza de trabajo, la reducción de las pérdidas eléctricas y la reducción de los costos de operación y mantenimiento para quien presta el servicio, ¿no? El beneficio ambiental más importante son la reducción de las emisiones y, por supuesto, su integración a la producción eléctrica con recursos renovables, ¿no? Dotando de eficiencia y menos perjuicio ambiental a la industria, ¿no? Y finalmente, entre los beneficios sociales podemos apreciar la calidad del servicio, el ahorro en la medida que el usuario puede conocer cuál es su consumo y autogestionarse, lo cual tiene sin duda implicancias económicas y contractuales en el usuario en cuanto a la relación que tiene con el prestador de servicio. Los desafíos, ya que esta presentación busca poner un poco en la vitrina no solamente lo positivo de la incorporación de redes inteligentes y estas tecnologías nuevas para la prestación de servicios en las industrias eléctricas y de telecomunicaciones, pueden destacarse como 5. El político, que evidentemente supone el establecimiento de un marco generalizado que involucre y que suponga la predisposición de los gobiernos a impulsar o a desarrollar la incorporación de estas tecnologías. Un desafío tecnológico que tiene que ver con la adaptabilidad del sistema, como lo conocemos, a estas nuevas herramientas, y que por supuesto amerita una evaluación, un ensayo y prueba. Un desafío económico, porque sin duda es
una inversión importante que involucra a los prestadores de estos servicios, a quienes gestionan redes de transmisión y distribución, a quienes gestionan desde el punto de vista de las telecomunicaciones también este tipo de infraestructuras. Un elemento cultural del usuario que implica el conocimiento de estas herramientas en la medida que si es que tenemos estas herramientas y no sabemos cómo gestionarlas o manejarlas, no van a ser aprovechadas y el impacto en la prestación del servicio o concretamente en el beneficio del usuario no va a ser aprovechado o en todo caso va a ser insignificante. Y finalmente, el desafío más importante como lo vemos nosotros los abogados, que es el desafío normativo. En el caso peruano supondría modificar la normativa eléctrica para incorporar este tipo de infraestructura, reconocerla en los sistemas de transmisión principal, secundario, garantizado, complementario, lo mismo en las redes de distribución, y su reconocimiento económico para quienes prestan estas actividades e incurren en una inversión que puede ser importante y que sin duda, en la medida que aterriza en un beneficio del usuario, tiene que ser reconocida a su favor. Igualmente, los procedimientos técnicos que correspondan, principalmente y concretamente el que involucra incorporar instalaciones nuevas al sistema eléctrico, tendrán que ser modificados y adaptados a estas nuevas tecnologías, a la digitalización de la red y sin duda alguna el marco normativo en materia de telecomunicaciones, también específicamente en lo que corresponde a compartición de infraestructura o infraestructura pasiva. Esos son los desafíos que yo quisiera destacar, dando una pincelada, porque este tema no solo es jurídico y es técnico y ameritaría mucho más tiempo y espacio de discusión, pero espero que los invite a interesarse por este tipo de proyectos y, por supuesto, a influir en que sean implementados y desarrollados en Perú y en la región. Con eso concluyo y nuevamente agradezco a la organización, a la Universidad y a CIER por esta edición tan magnífica y por el despliegue de la universidad en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación bastante interesante, cómo los conceptos jurídicos de instituciones se acercan también mucho a los temas técnicos y sobre todo cuando la temática de nuestro congreso tiene que ver justamente con los aspectos tecnológicos y la innovación dentro de ello, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Y finalmente, para concluir, tenemos una intervención especial, que es la del señor Óscar Cuyatello. Y Óscar Cuya es el representante del equipo de la Universidad Científica del Sur, que fue finalista en el primer concurso universitario de desafíos de problemas regulatorios que organizó nuestra Asociación Iberoamericana de Regulación. Óscar, con su equipo llegaron a la etapa final y por eso el jurado conformado por los profesores Ezequiel Casañe, Eduardo Cordero, Josefina Cortés, Ramón Guapay y Zulima Sánchez autorizaron y permiten que Óscar, siendo alumno de pregrado, nos acompañe en esta edición del Congreso. Así que, Óscar, adelante, quien es el uso de la palabra, por el lapso de 10 minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Es posible poder compartir el PPT? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Lamento la demora, pero esto funciona. Para ello le pedimos al profesor Jorge Alvarado si puede dejar de compartir su pantalla para que pueda compartir Óscar. Ah, sí, era por eso. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta oportunidad de poder ser parte de estos integrantes que han tenido una exposición impresionante. Mi nombre es Óscar Cuya, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur y en esta oportunidad hemos
presentado este dilema, ¿no? Que está en la boca de todos, que es el uso de la inteligencia artificial en la atención al cliente. Bueno, me gustaría empezar mencionándoles y planteando que esta nueva tecnología está abriendo, pues, seguramente, como ya lo mencionaba anteriormente, puertas a cuestionamientos bastante profundos con respecto incluso al rol del derecho, al rol de la regulación, y al rol de nosotros como profesionales y, bueno, y estudiantes para poder plantear conceptos y plantear formas de ver el problema, incluso si es un problema en primer lugar, ¿no? Y nosotros hemos planteado tres enfoques en el documento que hemos presentado para participar. El primer punto era regular la implementación de los chatbots, que usualmente la inteligencia artificial se expresa como los chatbots en atención al cliente. El segundo punto es no regular y permitir la evolución natural del mercado. Y el punto número 3, incentivar el uso de los chatbots. Seguramente el punto número 2 suele percibirse un poco disruptivo, pero lo voy a explicar un poco más a fondo más adelante. En la opción número 1, quiero recalcar que la opción número 1 tiene mucha precedente, pues, en lo que está aplicando la Unión Europea, ¿no? A través del Digital Market Act, el IA Act, Digital Service Act. Entonces, ese precedente es lo que estamos utilizando para poder tener una perspectiva acerca de las consecuencias que está planteando, que enfrentamos al regular las tecnologías que hasta el momento no conocemos cuáles van a ser sus reales impactos en la sociedad, al menos no de manera empírica. Esto también se ha planteado en una de las escuelas de la Universidad de Oxford que se llama Martin School of the University of Oxford, que plantea acerca del impacto de la regulación en la Unión Europea de estas tecnologías. Y bueno, en los pros de regular, hemos encontrado que la protección al consumidor y la alineación con normas internacionales sería un pro, es un plus. En el documento hemos planteado que en el punto de protección al consumidor, al menos en países como el nuestro y particularmente en el Perú, que tiene regulación con respecto a protección al consumidor y protección de datos, la protección al consumidor viene a ser perspectiva, cómo la gente al percibir que se está regulando esta herramienta se perciben más seguras, se perciben más seguros. Entonces, esto está en el universo de la percepción con respecto a los pros. Y con respecto a los contras, es evidentemente el aumento de los costos operativos y freno a la innovación. Nosotros hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a Betancourt, que es el director de operaciones de una BPO que trabaja con diferentes empresas como Remitly, como AT&T, como Disney, que aplican pues estos CRMs, que son Salesforce, Zendesk, que aplican la inteligencia artificial para los chatbots, utilizando chatbots para, él lo puso en un concepto bastante interesante, para reducir la complejidad de las operaciones y de los procesos que los clientes y los agentes que los atienden deben seguir. Entonces, el regular lo que ya está funcionando bien, regularlo como lo estamos regulando en la normativa peruana, simplemente o aumenta costos operativos o nos deja pues en un limbo bastante ambiguo, donde no tenemos bien clara la mirada, ¿no? Que hacia dónde quiere llegar con esta regulación. Y bueno, y freno a la innovación, que parte de los costos operativos implica usualmente que la inversión no necesariamente vaya a innovar porque cuesta mucho. Entonces, en el punto número 2, que es a lo que nosotros nos hemos inclinado, que es no regular, los pros vemos nosotros que es la libertad para poder innovar al reducir los costos, que es el punto número 2, y los contras, que vienen a ser los riesgos
de prácticas no éticas, falta de transparencia, tal vez en algunos casos que se ha visto en otros países. Pero creo que en estos contras en mi grupo hemos debatido bastante con respecto a que la sociedad es muy compleja. Los problemas y las situaciones adversas no se deben percibir como algo que se tienen que de manera imperativa detener y eliminar, pero que se debe enfrentar y paso a paso comenzar a mitigar el impacto en la sociedad. Entonces, estos riesgos es parte de, ¿no? Como lo plantearía, pues seguramente ustedes conocerán un gran sociólogo que se llama Ulrich Beck en su libro The Risk Society, en la que habla pues de la característica inherente de la sociedad que es simplemente aumentar el riesgo de diferentes fenómenos. Bueno, y en el punto número 3, que son los incentivos, ¿no? Que es incentivar. Aquí los pros hemos identificado que es mayor competitividad, definitivamente que hayan mayores agentes en el mercado, involucra que haya mayor dinamismo, ¿no? El desarrollo de nuevas habilidades laborales es algo que nosotros definitivamente, al menos en nuestros países, debemos aspirar a que nuestro capital humano comience a adaptarse con estas nuevas herramientas y parar la innovación, parar la implementación de este tipo de tecnología o no incentivarla. Creemos en nuestro grupo que sería muy costoso, no solo de manera operacional, sino de manera social. Y con respecto a los contras, bueno, acá es la dependencia tecnológica y creación de barreras competitivas. Con respecto a la dependencia tecnológica, lo hemos discutido am, y, y lo hemos visto de la perspectiva en la cual no podemos funcionar sin estas herramientas. Y me parece que en efecto nos va a hacer dependientes, pero me parece que también es algo inherente a la misma evolución de la sociedad con estas herramientas. No vamos a evolucionar con estas herramientas y que no creo que, bueno, al menos en nuestro grupo, que nos vayamos a separar, que vayamos a tomar caminos separados. Entonces, consideramos que es inevitable la dependencia de estas herramientas, así como dependemos ahora tal vez de las lavadoras, de las computadoras, de los autos. Entonces, la dependencia es algo inevitable. Y bueno, y en conclusión, nuestra alternativa fue básicamente no regular, pero un paréntesis acá haciendo énfasis en que ya existe regulación que nos protege a nosotros como consumidores, que protege nuestros datos. Entonces nos parece que regular esta herramienta en particular, que serían los chatbots, el uso de la inteligencia artificial en la atención al consumidor, sería incluso contraproducente, ¿no? Terminaría perjudicando a las personas que intentamos proteger. Y bueno, y propusimos una guía donde se puedan aplicar estas herramientas de manera ética, de manera viable, en la cual se pueda aumentar la rentabilidad, se pueda aumentar y potenciar las operaciones, pero al mismo tiempo sin impactar de manera considerable en la sociedad, ¿no? Yo creo que con eso he terminado. De verdad, muchas gracias por darme este espacio para poder expresar nuevamente el trabajo. Y bueno, de verdad lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Oscar, y nuevamente a nombre de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación ACIER, felicitarte y a ti, a todo el equipo de la Universidad Científica del Sur, por el buen trabajo que hicieron y también la sustentación frente al jurado. Y bien, con eso damos por concluida esta comisión que se ha llevado de manera remota, usando los medios tecnológicos, como debería, como es en este congreso, que tiene como eje central justamente el impacto de la tecnología y la innovación en esta edición número 18 de nuestro Congreso de ACIER. Agradecerles a todos los que están aquí, a Oscar, a Cristian, a Jorge, a José, a Felipe, a Stephanie, por su participación. Esta transmisión se va a subir al canal de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y va a quedar en los archivos digitales con la finalidad de que puedan acceder a la misma a partir del día de mañana. Sin más que agregar, nuevamente a nombre de la Junta Directiva, a nombre de la organización,
Gracias por habernos acompañado esta noche, bueno, aquí son casi las 7 de la noche, en Viña del Mar, y nos reencontraremos pronto, seguramente en la siguiente edición del Congreso de ASIER el próximo año, en la ciudad que nos albergará, y ojalá de manera presencial. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Eric.